La semana pasada, en el espacio de entrevistas Los Desayunos de 24 horas de Teleamazonas, se vertieron una serie de falsedades alrededor de la actuación de un alto funcionario del actual gobierno. Y en vista de que nuestra Constitución contempla el derecho a la réplica, que por lo demás es obligatorio e irrenunciable, lo ejercemos con la única finalidad de que brille la verdad en este tema y, sobre todo, por respeto a los televidentes de este mismo espacio de entrevistas. El asambleísta de oposición Enrique Herrería la semana pasada, en referencia a las funciones del titular de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán. Ha cometido un delito grave, que es el perjurio. Ningún funcionario público puede posesionarse del cargo si le debe al Estado ecuatoriano. El señor Camilo Samán, para evadir esta disposición imperativa obligatoria, lo que hizo fue mentir a sabiendas, con conciencia y voluntad, en su declaración juramentada ante notario. El asambleísta Herrería asegura con ello que Camilo Samán no pudo haber ejercido ningún cargo en la función pública porque supuestamente era deudor del Estado. Y lo dijo pocos minutos antes al mencionar que buscaba una entrevista con el presidente Correa para informarle sobre estas supuestas irregularidades. Lo dijo de este modo. Le iba a contar pormenorizadamente el cambio de vida que ha tenido el señor Camilo Samán, que pasó de ser un hombre que le debía a las 7.000 vírgenes, le debía al Filambanco Cerrado, le debía al Banco Central, le debía al Banco Bolivariano, tenía acreedores privados, deudas por todos lados y cambió su estatus a partir de que es funcionario de este gobierno, pero además cometió un delito fácilmente demostrable. Enrique Herrería no mostró una sola prueba de tales acusaciones y no las mostró porque sabe que nada de esto es verdad. Porque simplemente Camilo Samán nunca, jamás ha tenido deudas no canceladas con el Estado. No ha sido moroso con el Estado. Lo explicamos. Herrería habla de una deuda con Filambanco, sin decir que la única deuda que existía era del padre de Camilo Samán, Juan Samán Abud, el padre. No Camilo Samán. Una deuda que además se canceló 7 días antes de que entre en funciones el gobierno de la Revolución Ciudadana. 7 días antes. Juan Samán Abud, por los derechos que representa de Confecciones Metro, hace una declaración de todos los pagos que está haciendo Filambanco, firmado por su abogado auspiciante, y esto fue entregado antes del inicio del gobierno. Es decir, en primer lugar, yo no era el deudor, sino mi papá, en su calidad de representante de Confecciones Metro. Y en segundo lugar, fue pagado antes, pues, de que comience el gobierno del economista Rafael Correa. Fue pagado el 9 de enero del año 2007. Aquí aparece la providencia de Filambanco, en el cual el juez de coactiva dice 10 de enero recibidos los pagos a conformidad de Filambanco y instruyendo que se extinga la deuda. Asimismo, tenemos aquí el caso, la carta emitida por Carlos Casanelo Villamar, abogado impulsor del Filambanco, en el cual certifica que Confecciones Metro ha pagado la totalidad de los valores por concepto de gastos judiciales, expensas, etc. ¿A qué fecha? A la fecha del 9 de enero del 2007. Recibido por Filambanco y certificado por el abogado Casanelo. O sea que no había deuda. No había deuda. Al 16 de enero del 2007 no había deuda con Filambanco, y es más, no había una deuda que no era mía, sino firmada por mi padre en su calidad de representante legal de la compañía Confecciones Metro. Es decir, Camilo Samán no tenía deudas con Filambanco. Su padre, representante legal de la compañía Confecciones Metro, canceló una deuda que él mantenía antes de la posesión del gobierno y muchos días antes de que Camilo Samán sea nombrado y posesionado como gobernador del Guayas. Primera falsedad demostrada a Herrería en Teleamazonas. Herrería habla también de otra deuda con el Banco Central, sin decir que fue su padre el de la obligación. Banco Central del Ecuador, Sistema de Recuperación Financiera, sujeto de crédito Juan Samán Abud, padre de Camilo Samán. El padre, no Camilo Samán, una deuda que por lo demás ya fue cancelada.
Segunda falsedad demostrada a Herrería en Teleamazonas. Herrería habla también de una tercera deuda con el Banco Bolivariano a través de una tarjeta de crédito, sin decir que la deuda fue del 2003, año que fue cancelada la mora, permitiendo al cliente seguir siendo tarjeta habiente del Banco Bolivariano. ¿Cómo puede el doctor Herrería decir que una deuda del 2003 fue sorpresivamente pagada en el 2011? Si hubiera sido así, la tarjeta de crédito no hubiera sido continuada. No puede una tarjeta de crédito mantener una deuda vigente por 8 años de $15,000, que desde el 2003 la pagué recién en el 2011. La deuda del 2003 fue pagada en el 2003. Y aquí están los diferentes números de tarjeta que el banco me ha otorgado porque me he ido haciendo diferentes emisiones de nuevos cupos de tarjeta. Camilo Samán es tarjeta habiente del Banco Bolivariano desde el año 2001 y su tarjeta de crédito tiene plena vigencia. Tercera falsedad demostrada a Herrería en Teleamazonas. Aquí está el certificado de Banco Bolivariano, donde habla de mi cuenta de tarjeta de crédito y donde habla del manejo de pagos que yo he tenido. Certificamos que el señor Juan Camilo Samán Salem, con cédula de identidad tal, mantiene con nosotros la tarjeta Visa Signature desde el 20 de marzo del 2001. Cuenta buena, al día en sus pagos. Esto no lo va a emitir un banco con una tarjeta que no se pagó desde el 2003 y que recién se pague en el 2011. Esto no lo puede emitir un banco si no fuera por un buen manejo crediticio. Entonces, este legislador no acertó ni una. Camilo Samán nunca fue deudor del Estado. Nunca cometió perjurio, ya que no pudo poner en su declaración juramentada algo que es inexistente. Es más, la propia CENRES, el 9 de enero del 2007, extiende un documento señalando claramente que Camilo Samán no tiene ningún impedimento para ejercer cargo público. CENRES, que en ese entonces estaba a cargo de funcionarios del gobierno anterior. Lo único que queda por decir es que aquí hay una persecución horrorosa de alguien que está abusando de su condición de asambleísta, de su inmunidad cobarde, por medio de la cual lo único que quiere es hacer daño a las personas decentes, a las personas trabajadoras, a los que nos enseñaron a trabajar desde chicos. Las mentiras caen por sí solas, y las mentiras dichas por el asambleísta de oposición Enrique Herrería demuestran la pobreza de argumentos que tiene una oposición desesperada por captar la atención de los ecuatorianos. Una aclaración indispensable que por un derecho constitucional irrenunciable lo seguiremos haciendo. Ejercer nuestro derecho a la réplica cuantas veces sea necesario.